El siguiente programa tiene clasificación O, de opinión. Esta emisora no se responsabiliza por los comentarios emitidos en este espacio. Aquí empieza el programa de opinión donde se analizarán los hechos más importantes de la semana con los mejores analistas. Bienvenidos a Descifrando con Thalía Flores. Hola, buenos días. Mientras los partidos y movimientos se han concentrado en afinar los binomios presidenciales y el país está atento a saber quiénes finalmente serán los candidatos, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha sido víctima de amenazas incluso en contra de su vida y la de su familia. ¿Quiénes están detrás de estas amenazas? ¿Por qué incluso el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social intenta juzgarla? ¿Qué está en juego en la justicia del Ecuador? Y en el ámbito estrictamente electoral, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral interpreta libremente las reformas al Código de la Democracia aprobadas en 2019 y ratificadas en 2020 por la Asamblea Nacional respecto de los binomios paritarios? Respuestas a estas y otras preguntas buscaremos hoy en un programa especial de Descifrando. Bienvenidos a quienes nos escuchan en centroecuador.es y en 97.7 FM, en Antena 1 en Cuenca, también en Voces Azuayas, en Facebook y en YouTube. Agradezco por la presencia a la ex fiscal general del Estado y docente, doctora Mariana Yepes, a la ex asambleísta constituyente, activista y comunicadora del portal Periodismo de Investigación, economista Marta Roldós, y a la decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora de la Corporación Participación Ciudadana, doctora Ruth Hidalgo. Comienzo con usted, doctora Mariana Yepes. La fiscal Salazar está bajo amenaza. Comenzó con el Consejo de la Judicatura, que buscó, como se dice popularmente, bajarse a la fiscal. Luego el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un colectivo Acción Política Popular, por un supuesto plagio de su tesis, y finalmente videos de amenazas de muerte contra ella y su hija. Vamos por partes. Le pido analicemos el papel del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo deben proceder ceñidos a la ley estos organismos? Bienvenidos, doctora Mariana Yepes. Buenos días. Buenos días, Thalía, y gracias por la invitación. Un saludo cordial a Ruth y Marta, con quien tengo el honor de compartir este panel. Bueno, yo creo que todo nace a partir de una denuncia de plagio elaborada o presentada por el colectivo que lo ha mencionado. Esta denuncia ha presentado en el Consejo de la Judicatura, también en el Consejo de Participación Ciudadana y además en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central. Y yo creo que por ahí debió partir, o sea, por el resultado que le dé la investigación que se haga en la Facultad de Jurisprudencia. Entiendo que el rector de la universidad formó una comisión académica y esa comisión está estudiando si existe o no plagio. El resultado, ese debió ser el resultado que amerite que vaya después por otras instituciones, otras instancias. En lo que se refiere a las funciones del Consejo de la Judicatura, no olvidemos que el Consejo es el órgano superior que supervigila, o sea, el órgano de control disciplinario, administrativo, financiero de la función judicial. Lamentablemente, insisto, la Fiscalía General forma parte de la función judicial. Y digo lamentablemente porque perdió su independencia en la Constitución del año 2008. Antes era, de acuerdo con la Constitución del 98, era un órgano independiente de los demás poderes del Estado. Así estaba la norma constitucional que le dio vida jurídica independiente y constitucional. Hoy la Fiscalía está ahí. Entonces el Consejo de la Judicatura hace un control disciplinario, administrativo, financiero, también a la Fiscalía y a la Defensoría Pública, que también es un órgano autónomo de la Fiscalía. La autonomía pues no es la autarquía, o sea, la capacidad de administrarse por sí mismo. El Consejo de la Judicatura hace el control de los concursos, el control de las remuneraciones, el control disciplinario de todos los fiscales inferiores y los fiscales provinciales, y queda pendiente porque hay un punto oscuro para el control disciplinario a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.
pero la fiscal general del Estado está sometida al control político por orden constitucional. ¿De quién? De la Asamblea. No está del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, si aceptamos que el Consejo de la Judicatura puede hacer un control administrativo y no político, pues eso no le correspondería a la fiscal general. Yo creo que no existe falta, no existe, porque no está dentro de ninguna de las faltas administrativas por las cuales podría asumir esa responsabilidad del Consejo. Porque lo que se menciona es que tal vez me parece que decía en la denuncia que había utilización de documento falso. Eso tiene que ser declarado, que hay un documento falso. ¿Y cómo se declara? Solamente con sentencia judicial. De manera que es un apresuramiento en mencionar aquello, ¿no? Y en lo que respecta al Consejo de Participación Ciudadana, tiene funciones también explícitas señaladas tanto en la Constitución como en la ley orgánica que los rige. Lo que tiene es dos funciones primordiales, que son la del control de la corrupción. Esa es una de las funciones, y la otra función es la de organizar los concursos y hacer las designaciones de las máximas autoridades, de algunas de las máximas autoridades del país. Pero también existe otra función que es la del control ciudadano, ¿no? La de participación ciudadana. Y yo no sé si dentro de ese marco esté llamando a una audiencia no sé con qué propósito, con el propósito de que las denunciantes exhiban su denuncia, fundamenten su denuncia. ¿Y qué haría la fiscal en ese caso? Este no es un debate público, no es un careo. Yo simplemente me parece a mí que no tiene ningún sentido el llamamiento a la audiencia para que asista la fiscal. Gracias, doctora Mariana Yepes, ex fiscal general de la Nación. Sí, se ve desde lejos que esto es como urdido, ¿no? Porque tiene un sustento, como ha acabado de explicar la doctora Yepes. Marta Roldós, desde Guayaquil, me gustaría una visión de cómo están mirando esta especie de persecución, este acoso, ¿no? A la fiscal Salazar. Y viene desde varios flancos. Como decíamos, primero fue el Consejo de la Judicatura, que además tiene 2 integrantes y casi 3 que tienen unas acusaciones, ¿no? Este intento de suspenderle primeramente a la fiscal, y no hubo inclusive quórum. ¿Cómo están mirando, Marta, y cuál es tu percepción, tu análisis de lo que le está pasando a la fiscal Salazar? Bienvenida, economista Marta Roldós, buenos días. Sí, bueno, esto empieza desde antes, ¿no? Esto no empieza solamente con todo este tema del Consejo de Judicatura, del plagio o las amenazas. Esto empieza desde la Asamblea Nacional. Recuerden que con las nuevas autoridades de la Asamblea, se había planteado la posibilidad, y eso fue justo antes de que se declare la muerte cruzada, de que se le haga un juicio político a la fiscal. La fiscal está siendo atacada desde varios flancos, pero desde un mismo lugar, que es el del correísmo. Y es parte de la lucha por la impunidad de Rafael Correa. Entonces, realmente es muy decidor que haya una cosa tras otra, ¿no? Primero la querían tumbar por el ámbito, como dijo Mariana, primero un saludo a Mariana, y también a Ruth, que me olvidé saludarlas. Se las quería tumbar desde el ámbito de la Asamblea, donde se le puede hacer control político. La Asamblea se cerró por la muerte cruzada, ya no existe ese escenario. Entonces, creo que, como bien decía también Mariana, apuradamente, y ese es el término, apuradamente, porque hay prisa, están buscando otros caminos para golpear a la fiscal desde varios flancos, ¿no? Tanto con la denuncia esta como desde el Consejo de Participación Ciudadana, muy cuestionado, porque es clarísimo las razones que tiene la denuncia del también ex candidato Guarderas frente a los ya posesionados miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que su campaña fue dirigida desde Bélgica por Correa, cuando eso está prohibido por la Constitución. Entonces no ahí hacía confesión de parte, relevo de pruebas. Simplemente el Tribunal Contencioso Electoral debería dar curso, ya le está dando curso a esta demanda, y debería, si es que hay justicia, debería concluirse que estas personas deben ser cesadas porque incumplieron las condiciones para ser candidatos, ¿no? Y por tanto no pueden estar en esos espacios. Entonces son estas mismas personas las que están haciendo este sainete.
todo lo que se está haciendo contra la fiscal viene desde el correísmo y tiene que ver en esta famosa lucha de la impunidad. Al mismo tiempo están los movimientos de Rafael Correa pretendiendo que se desconozca o que se le genere alguna condición judicial especial para poder participar en las elecciones. Entonces todo esto es fruto de una misma cosa, ¿no? Hay quienes decían que, yo leía incluso voces correístas que decían que las amenazas de la fiscal eran un escenario armado para distraer la atención. No, yo recuerdo que durante el correísmo nuestros hijos eran víctimas también de la persecución. No solamente nos perseguían, en mi caso, misteriosamente en 2 ocasiones hubo gente armada apuntándole a mi hija. Entonces, no son cosas que se digan en el vacío. Hay experiencia ya de lo que significa la persecución de este tipo de grupos políticos. Ahora, Marta, la gran pregunta es, ¿les habrá fallado ya? ¿Se libró la fiscal? Porque cuando estamos hablando de esas amenazas de muerte, ya ya deja de ser el sainete y se pasa a ser una cosa realmente perturbadora y realmente inclusive que crea pánico, ¿no? Porque la fiscal general del Estado siendo amenazada con videos a la madrugada diciendo que van a eliminar a ella y a su hija. Sí, yo creo que simplemente un poco generar una situación de tremenda inestabilidad, o sea, de alguien a quien lo quieren debilitar atacándolo, como tú dices, por eso que repito, la atacan por todos los flancos, pero desde un solo lugar, ¿no? A mí me parece curioso también este tema del uso del Turnitin para lo de la tesis de la fiscal, curioso que viniendo de un lugar donde uno ya sabe cómo era la tesis de Glass, y con la cuestión de que incluso en este mismo Turnitin un amigo hoy día justo me llamaba a explicar que en un momento dado la tesis de esta amiga parecía que tenía un 18% de plagio, pero era porque su misma tesis había pasado antes por el sistema. Entonces cuando hicieron la depuración del sistema para quitar su propia tesis, que ya había pasado por una revisión anterior, se bajó el nivel desapareció este nivel supuestamente de plagio, porque era supuestamente un autoplagio, cuando metes el mismo documento varias veces al mismo sistema. Todas esas cosas hay que mirarlas con pinzas, hay que tener mucha atención de cómo se están usando todos este tipo de mecanismos, ¿no? Gracias, y por Marta. eso era muy importante, como decía Mariana, lo que extraña es cómo están apurados y están como subvirtiendo el orden de lo que debería ser un proceso en una denuncia de este tipo. Exactamente, gracias, economista Marta Roldós. Ruth, todos se han confabulado, como dice Mariana Yepes y Marta Roldós, en torno a la fiscal. ¿Qué está en juego en la Fiscalía? ¿Por qué se ha vuelto esta suerte de enemiga pública y en el blanco del exgobernante sentenciado y de gente poderosa? Bienvenida, doctora Ruth Hidalgo, buenos días. Buenos días, Talía, un saludo fraterno tanto a Marta como a la doctora Yepes, qué gusto estar con ustedes. Algunas reacciones a lo que han dicho mis contertulias, querida Talía, y una de ellas me parece que Marianita decía hace un momento en referencia a lo que hacía el Consejo de Participación Ciudadana, decía un sinsentido. Yo más bien diría, es un sinsentido con sentido. Es decir, a mí me parece que lo que está haciendo el Consejo de Participación Ciudadana también ayudando y uniéndose a esta agenda, ¿no es cierto?, en contra de la fiscal, tiene un sentido claro y es articular desde varios espacios, de varios frentes, el quitarse de encima a una fiscal que de alguna manera está teniendo un protagonismo importante y que además acaba de decir, por ejemplo, en estos días que va a acusar a Jorge Glass por un tema puntual, y que además hay otro tema que me parece importante y es el hecho de que la Fiscalía, entiendo yo, que es la repositaria de una serie de información que de alguna u otra manera cuando el fiscal Chiriboga fue escondida o fue guardada o yo no sé qué fue, pero celosamente cuidada de que salga a la luz. Acordémonos de la misma lista de Odebrecht, acordémonos que la lista de Odebrecht estuvo en manos del fiscal Chiriboga, acordémonos del caso Angosturas, en el caso Angosturas también hubieron
algunos temas y documentos y cosas que tenía la fiscalía y nunca se supo, es decir, nunca salió a la luz, todo estuvo opaco, y ahora pues tenemos una fiscal que parece que está dispuesta a sacar a la luz y a acusar a muchos de aquellos que estarían vinculados con el correísmo. No nos olvidemos que de todas maneras también está por el otro lado el hecho de este tema del caso Gabela. El caso Gabela está subiendo, digo yo, como la espuma. Yo ese es un caso que lo he tenido muy cercano desde hace algún tiempo. Yo escribí algunos artículos investigando lo que sucedió con el caso Gabela, y claro, el quid del asunto era el traerle al perito Mesa. El perito Mesa está acá, le está reconstruyendo el tercer cuerpo, pero ya en las redes sociales ustedes habrán visto cómo ya se empiezan a filtrar algunas cosas que nosotros sabíamos en general, digamos, la opinión pública sospechaba, ahora ya es verdad, de que varios temas que habían en el proceso, conclusiones acusatorias, fueron eliminadas. Entonces es un conjunto de cosas, ¿no es cierto? La fiscal está terminando investigaciones para poder acusar. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que no sabemos también, puede ser que hayan otros casos que están listos para acusar y que nosotros no sabemos y que involucrarían también esta gente allegada a este partido y movimiento político. Lo que sí es cierto y lo que está clarísimo para mí al menos es esta configuración o convergencia de actores desde varios frentes que yo decía al principio para justamente atacar a la fiscal. A mí me parece grave, por ejemplo, el tema de este grupo armado que aparece en las redes sociales y que la amenaza de frente, sin vergüenza alguna, la amenaza directamente a ella y a su hija. Eso me parece a mí que habla de un Estado que ha llegado, digamos, hemos llegado a una situación que la fiscal de la Nación tendrá posiblemente que irse del país, o tenemos que tenerla bajo cuidado o escondida porque el crimen organizado está dándose el lujo de hacer semejante amenaza de tal tipo. ¿Cuáles son las garantías que una autoridad como esta persona puede tener para poder desarrollar el trabajo? Y la señal que estamos viendo también nos puede dar una idea de por qué hay estos fallos a todos los días de esta gente que sale libre a la calle. Ayer salió Daniel Mendoza, y entonces yo me pongo a pensar y digo, si a la fiscal le amenazan de esa forma, quizá esta es simplemente un ejemplo de lo que está pasando a los jueces a nivel más bajo. No solamente posiblemente los corrompen, pero también les amenazan. Entonces, esto habla de un problema grave de seguridad, de institucionalidad, un problema complicado, y obviamente ahora están los dardos dirigidos a la fiscal. Finalmente, un pequeño comentario respecto al Turnitin. Yo utilizo el Turnitin en mi universidad, ¿no? En mis clases y en mis pruebas, sobre todo en mis trabajos, y a mí sí me parece que el haber puesto el Turnitin a correr en medio de un programa que se dice que es un programa de periodismo de opinión me pareció bastante bajo, y eso creo que tenemos que rechazar. Estamos hablando de la fiscal general, una mujer que está luchando por sacar adelante procesos delicados, que ha recibido una amenaza de muerte. No podemos vulgarizar una situación que tiene que ser tratada con seriedad, pasando como subtítulos los porcentajes que este Turnitin va dando, además desinformando, porque, como decía gracias, Marta, es Ruth, verdad. Vamos a seguir conversando, sí, se nos está yendo el tiempo, pero no, este tema eso es la esencia. Ahora, claro, resultó que ahí se mostró que el plagio casi no existiría, ¿no? Porque los porcentajes, como ya decía Marta, eran tan bajos. Mariana Yepes, yo estoy contenta de que estén tres mujeres poderosas, digamos, cada cual en su área, y me encanta que estén en este programa analizando lo que es la tarea de una fiscal, este momento abocada a temas mucho más arriesgados, Marianita, que lo que te tocó a ti enfrentar. Pero igual, ¿cómo procesa una fiscal general del Estado cuando existe amenazas que tú también las habrás tenido? Y cómo tiene que actuar sobre todo la sociedad. ¿Qué espera una fiscal general de la sociedad cuando está bajo ataque? Bueno, como tú dices, en realidad existen ahora y existieron antes amenazas. De acuerdo a la época que se haya vivido, a cada fiscal le ha correspondido momentos complicados, ¿no? A mí me correspondió el tema del quiebre bancario, y eso fue un asunto que trajo muchas consecuencias.
Ahora veo que es el crimen organizado, es el narcotráfico, y lo más trascendente son los delitos políticos, ¿no? Y la vinculación de ciertas personas que no les gusta que la fiscal que Diana Salazar esté en el cargo de fiscal. ¿Por qué? Porque les ha presentado la acusación correspondiente. Yo creo que debió haber tenido los suficientes elementos de convicción cuando hizo la investigación respectiva y presentó esos elementos al máximo Tribunal de Justicia Ordinaria del país, que es la Corte Nacional, porque todas estas personas vinculadas a los delitos de corrupción derivados del gobierno de Rafael Correa, pues son con fuero de Corte Nacional. Entonces, debido a las salas penales debieron haber analizado debidamente, con fundamento, y por esa razón dictaron sentencia condenatoria. De manera que si persiguen a la fiscal general, también también estarán en peligro quienes dictaron las sentencias correspondientes. Ahora, buen punto. Hagamos aquí una primera pausa, por favor, les ruego, se nos fue el tiempo. Y a la audiencia le quiero invitar a enviar sus comentarios a la cuenta de Twitter @TaliaFloresF y también al Facebook. Ya volvemos. Continuamos en Descifrando con Talía Flores, una revisión de los hechos más importantes de la semana. Gracias por seguir con nosotros. Estamos dialogando con la ex asambleísta constituyente, activista y comunicadora del portal Periodismo de Investigación, economista Marta Roldós, a la decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA y directora de la Corporación Participación Ciudadana, doctora Ruth Hidalgo, y con la ex fiscal general del Estado y docente, doctora Mariana Yepes. Marta, voy contigo. El presidente de la Corte Nacional expresó su rechazo, ¿no? Y dijo que solo la Asamblea podía destituirla cuando él vio que a lo que estaba llevando exactamente la Corte, el Consejo de la Judicatura. Y lo hizo Iván Saquicela, el presidente de la Corte Nacional, justamente con alguien que presidió la terna que la función judicial lo hizo. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué nivel hemos llegado? Que digamos que la propia institución que puso la terna de la cual salió el presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura, ha sido llamado la atención. O sea, me gustaría un poco descifrar, como se llama este programa, sobre este hecho, porque sí es impresionante, ¿no? Cómo pasó de haber sido representante de la función judicial a querer, exactamente como se ha dicho comúnmente, bajarse a la fiscal, Marta. Bueno, a ver, primero, yo quiero decir, me alegro que Saquicela haya dicho esto, no, que el presidente Saquicela haya dicho esto. No dejo de recordar la denuncia que hizo Fernando Villavicencio de un documento, de una hoja de ruta entre Saquicela y el propio Wilman Terán para bajarse a la fiscal. O sea, yo tengo el defecto de la buena memoria en ese tipo de situaciones, ¿no? Y el documento, la hoja de ruta que llegó a manos de Villavicencio existe. Puedo dar fe que existe ese documento que tiene Fernando. Pero en cualquier caso me parece bien que ya ante la luz, ¿no?, haya un repudio expreso a ese tipo de actuaciones del Consejo de la Judicatura que atentan contra la Constitución, ¿no? Creo que ya en la primera sección de este espacio hemos sido muy claras sobre cuáles son las competencias y falta de competencias, y que no hay un control político del Consejo de la Judicatura sobre la Fiscalía, claro, y que no entra en los temas administrativos. Claro, lo que dijo también el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela, fue que la fiscal no está sujeta al régimen disciplinario del Consejo de la Judicatura, sino al control político de la Asamblea. Y en este momento la Asamblea, como todos sabemos, está cesada, Marta. Exactamente. Entonces yo creo que el problema es que al correísmo, y lo voy a decir con todas sus palabras, se le hizo cuesta arriba liberarse de Diana Salazar. Uno de los principales objetivos del correísmo era liberarse de Diana Salazar por los casos futuros y por los casos del pasado. Diana Salazar es quien lideró la acusación en el caso Sobornos, por el cual está condenado ya con sentencia ejecutoriada Rafael Correa. La sentencia, además, que es la que lo tiene prófugo del país,
¿no? Y entonces, y es la sentencia además con la que, ante la cual él está queriendo de manera absolutamente irregular, pero sabemos que el juez es para todo, conseguir algún tipo de recurso de amparo, ¿no? Entonces, y en eso están en este momento, en este minuto. Y entonces, obviamente, ante todos estos procesos, los procesos futuros, por el uso de fondos del terremoto, en los que se involucra incluso Jorge Glass nuevamente, o los procesos del pasado, donde tienes a un Correa condenado y varios procesos pendientes de Correa, entonces ahí Diana Salazar es, digamos, la piedra de toque del correísmo, la figura a la cual el correísmo quería eliminar, y ya tenía incluso en esta hoja de ruta de la que se denunció hace no mucho tiempo, había hasta un posible reemplazo ya para Diana Salazar pactado, ¿no? Antes de que se llamara la muerte cruzada. Exactamente. Gracias, economista Marta Roldós. Y reitero que estoy contenta porque además saben, ustedes siguen estos casos, siguen pues la dinámica del país y sobre todo los temas de la justicia, que realmente nos tienen en un momento bien difícil, ¿no? Porque vemos que la impunidad, pese a todo, campea en el Ecuador. Ruth, voy contigo para analizar un tema específico también de este colectivo. Acción Jurídica Popular se ha dado en llamar y ha denunciado lo que mencionábamos ya, supuesto plagio de tesis de la doctora Diana Salazar, fiscal general del Estado. Pero este colectivo se forma después de que el esposo de quien está a cargo al frente de esta institución fue sentenciado por abuso sexual. O sea, ¿cómo es esto que después de, además, un hecho gravísimo que fue visto en imágenes por el país, que salieron en los noticieros y en las redes, ¿qué riesgos tiene, qué peligros tiene la justicia, ¿no? De que cuando intenta hacer eso, justicia, se le puede venir como un boomerang todo esto. ¿Cómo me gustaría un análisis tú, además como docente, para que nos expliques qué miras de este caso? Así es. Primero, una de las cosas que a nosotros como Participación Ciudadana específicamente nos llamó la atención en el caso particular de la organización o la creación de este colectivo, fue justamente que nosotros mirábamos un conflicto de intereses importante allí. Porque quien preside el colectivo justamente es aquella persona que es la cónyuge de aquel ciudadano que fue condenado y que fue investigado precisamente por la fiscal general. Entonces, sí nos parece desde el punto de vista ético, digamos que ahí hay un conflicto de intereses amplio y justamente, mira, que o coincidencias son ellos o este colectivo el que empieza un proceso de investigación, por decirlo de alguna manera, del contenido de la tesis y que obviamente persigue definitivamente y a todas luces el mermar como se dice, la capacidad o más bien dicho el nombre, ¿no es cierto? El nombre y la calidad ética de la fiscal, dando a conocer que ha sido una fiscal que ha tratado de falsear la verdad y graduarse y obtener un título académico con una trampa, ¿verdad? Y eso realmente sí le ha hecho de alguna manera mal a la imagen de la fiscal, aunque todos ahora nos damos cuenta y sabemos y es clarísimo que no ha sido así, porque inclusive con Turnitin y todo, ni siquiera se le puede comprobar este famoso plagio, pero sí ha sido un motivo para activarse violencia política en redes sociales de una manera impresionante. Tú sabes muy bien que nosotros y yo soy pionera en el tema del monitoreo de violencia política y Diana Salazar es una de las actoras a las cuales nosotros les monitoreamos permanentemente y es impresionante, pero impresentable también el nivel de violencia política que la fiscal está recibiendo y ha recibido a la luz de este supuesto plagio, venido además y promovido de una doctora Schettini, algo así que se llama el nombre, Schettini, que es justamente la esposa de quien la misma fiscal condenó, además por un delito execrable, que además tenía a su haber denuncias de violencia doméstica por parte de este mismo individuo y que ella misma históricamente la puso anteriormente, la misma persona, la esposa, la misma persona que ahora le ataca a Diana Salazar. Entonces, esto es un caso, digo sui generis, pero que es importante como ciudadanos de entender bien
estos límites, ¿no es cierto?, que debería tener este tipo de acciones para saber ubicar y saber dar a cada quien el juzgamiento correcto en la historia, porque en realidad es clarísimo, y yo reitero, hay un conflicto de intereses para mí clarísimo. No es una legítima contradictora desde mi punto de vista esta señora Schettini, porque tiene un conflicto importantísimo y está viciada su actividad desde mi punto de vista por un resentimiento y por un tema que ella tiene en contra de la fiscal, porque ella fue quien le ha investigado a su propio esposo. De manera que de partida me parece que no tiene solidez todo esto. Sin embargo, fíjense ustedes cómo influyen estos fake news, cómo influyen estos procesos mediáticos negativos y mentirosos, porque puede ser que obviamente sabemos que no ha habido plagio, pero al final del día la imagen sí termina siendo afectada y además termina siendo un elemento más a favor de esta persecución en contra de la fiscal, y que obviamente trae una serie no solamente de zozobra, pero sobre todo molesta y distrae la actividad de aplicación de justicia y de investigación que le corresponde a la misma fiscal. Gracias, doctora Ruth Hidalgo. Tiene que estar preocupada de eso, sí. Y voy a seguir saltando así un poquito los temas porque quiero abarcar algo más y el tiempo es nuestro enemigo y se va el tiempo. Doctora Mariana Yepes, yo sí quisiera que usted, con la experiencia que tiene, pues habiendo sido fiscal, ¿cómo es que este momento se ha logrado, por lo menos a escala internacional, un poco posicionar la teoría esta del expresidente Correa, degradando, ¿no?, de que el influjo psíquico con el que a él fue acusado, diciendo que eso no existe? O sea, no es un tema fácil, ¿no? No es un tema fácil de digerir y explicar a la gente, pero él posiciona eso de que entonces no es culpable, sino que fue toda una conspiración aquí para bloquearle, para que no regrese, como ahorita quería regresar otra vez a ser candidato. Eso más lo que tienen a escala internacional. Entonces, ¿cómo esto va a afectar en la ciudadanía? ¿Van a lo mejor a convencerse de que en verdad no fue sentenciado de la manera correcta que dice la justicia? No podemos olvidar que en el exterior la figura de Rafael Correa tiene una impresionante aceptación. Él se ha encargado, tiene el dinero suficiente y también tiene un grupo de seguidores que hacen esta plataforma en favor de él, ¿no? Y entonces podría crear esa imagen que tú estás mencionando. Pero ¿cómo bajarse la sentencia condenatoria? Legalmente existe un recurso que es importante cuando aparecen nuevas pruebas. Nuevas pruebas, no aquellas que sirvieron de base para la sentencia que dictaron los jueces, no aquellas que presentó la fiscalía, sino nuevas pruebas. Tampoco aquellas que presentó en la audiencia de juicio como defensa el propio Rafael Correa y los otros implicados, sino nuevas pruebas que acrediten nuevos hechos que podrían destruir la sentencia, porque es un recurso sumamente importante, ya que estando ejecutoriada la sentencia, que ya se acabaron todo tipo de recursos, la idea es dejarles sin efecto, destruir esa sentencia, ir en contra de la cosa juzgada, que se llama legalmente. Para eso tiene que buscar, y para eso ¿a dónde va? Va hacia, primero, un fiscal general o una fiscal general que no se oponga al recurso de revisión. Uh-huh. Y después que existan jueces en la Corte Nacional que estén aptos de aceptar ese recurso. Entonces ese sería el camino. Pero yo pienso, no tengo ningún conocimiento concreto sobre el tema, que al haber presentado los recursos de amparo ante determinados jueces de ciertos cantones, quizás manejables, ¿para qué? Para que le restituyan los derechos políticos. Esa es la aspiración. Y entonces eso sería gravísimo, porque iría en contra de una sentencia condenatoria. Porque el efecto de una sentencia condenatoria es la suspensión de derechos políticos. Uh-huh. Y sería un despropósito que un juez inferior vaya en contra de una sentencia dictada por la Corte Nacional. Y solamente esa parte de suspender los derechos políticos sea lo que se le quite, y entonces ya tiene facultad de ser candidato. Todavía faltan pocos días
para sí, que pueda... Marianita, me gustaría que nos expliques bien, porque mucha gente dice, ya nomás regresa, ya nomás viene. Él no puede venir en este momento porque tiene sentencia y tendría que ir a la cárcel, y como tú explicas, no tiene vigentes sus derechos constitucionales como para inscribirse. Pero en verdad hay el riesgo de que un juez inferior de esos que asoman en Manglar Alto o cualquier otro lugar del país podrían aceptar lo que están pidiendo alguna gente para que se suspenda la sentencia. ¿Es posible? Eso es gravísimo, es posible. Y parece que uno de los jueces ya negó, un juez negó, pero hay cantidad de jueces que podrían estar abiertos ante esa situación. ¿Y qué le importaría a un juez que dicte una resolución de esa naturaleza, que le destituyan después de 6 meses? Porque tendrían que analizarse, el órgano superior tiene que analizar si hubo errores excusables, si hubo una falta para que el Consejo de la Judicatura acepte una queja de esa naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y ahora que menciono el Consejo de la Judicatura, quisiera mencionar algo que ya se refirió Marta, me parece, respecto al presidente del Consejo de la Judicatura. No solamente que fue el candidato del Pleno de la Corte, sino que fue el candidato del doctor Saquicela. Él es el que le promocionó en una de las ternas como primer candidato, y después como le devolvieron la terna porque se interpretó que debía ser el Pleno de la Corte que debe nombrar. Entonces ahí vino también el alcalde. Claro, ahí se entiende también cómo puede más o menos ahora decirle, no puede hacer eso, ¿no? Porque fue impresionante la forma en la que le dijo que eso no puede hacer, le dijo el doctor Saquicela al doctor Terán. Entonces es porque él le puso una terna, desde luego. Marta, para cerrar este bloque, yo creo que no se habría esperado, pienso yo, el expresidente Correa, que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, fuera tan tajante en decir que definitivamente no puede participar en los comicios porque tiene sentencia en firme. ¿Cómo crees que habrá recibido, con todos los antecedentes políticos que no quiero mencionar en este momento, el economista Correa, expresidente, esa declaración de Diana Tamaín? Bueno, yo creo que mal, y justamente por eso están buscando los recursos, ¿no? A uno no le sorprende que jueces que le han devuelto los bienes a delincuentes, a narcos, que los han soltado, a pesar de que los agarraron después. En el caso de Esmeralda fue escandaloso, cómo soltaron a la gente que había cometido este asesinato que todos vimos incluso en video, lo soltaron inmediatamente. Entonces uno de estos jueces, digamos, de primera instancia, puede esperar cualquier cosa, ya sea por el tema de las amenazas o por el tema de su propia corrupción. Uno puede esperar cualquier fallo contra la ley, contra la Constitución. Ya los hemos visto, nos hemos cansado. Es parte de lo que tiene agotada la ciudadanía, y es el trabajo que debería haber estado haciendo el señor Wilman Terán, en lugar de dedicarse a perseguir a la fiscal. No, debería haber estado tratando de poner orden en esa situación en lugar de perseguir a la fiscal Diana Salazar. Pero aquí la gente tiene las prioridades cambiadas. Sobre el tema que decía Mariana Yepes sobre la nueva prueba, sí ya existe una en ese sentido de la nueva prueba, pero creo que elementos importantes era justamente quitar del paso a la fiscal Diana Salazar, como ella misma menciona, para esta introducción de nueva prueba. Ellos incluso en nueva prueba, la que por lo menos en la hoja de ruta que se filtró, ellos mencionaban, era apenas la única nueva prueba que tenían, es que según ellos había una violación de cadena de custodia de una de las pruebas, que tenía que ver con la información sobre los Excel, que si no se había sacado directamente de las computadoras de las señoras, sino que se había sacado de una computadora de la Senaín, que a su vez la había sacado de las computadoras de las señoras. En cualquier caso, nunca negaban que existió el tema de las coimas. En esta nueva prueba lo que negaban era un tema de debido proceso, pero no pueden negar el hecho de las coimas, porque los mismos coimadores en el proceso hay casi 100 pruebas en el proceso de el caso Sobornos, y muchas de las personas que entregaron coimas dicen a quiénes se las entregaron. Ajá. Entonces eso ya necesitas unos jueces demasiado puestos de tu parte, una fiscalía que no proteste, para que un esquema de esos pueda avanzar. Por eso, nuevamente, es la desesperación de salir de la fiscal. Cualquiera de los esquemas de impunidad, tanto del pasado
como hacia futuro, que tiene esta organización política, cuyos dirigentes han estado involucrados en graves casos delincuenciales, pasa por desaparecer a la figura de Diana Salazar. Gracias, economista Marta Roldós. Muy claro, y realmente creo que hemos logrado que ustedes digan y la audiencia va a reconocer que se ha explicado esto. Hagamos aquí una nueva pausa. A la audiencia les recuerdo que Descifrando puede ser escuchado en 97.7 FM, en centroecuador.es, en Antena 1, en Voces Azuayas y en YouTube. Ya volvemos. Esto es Descifrando, un programa de opinión con Thalía Flores. Continuamos, están hoy en Descifrando la doctora Ruth Hidalgo, decana de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la UDLA y directora de la Corporación Participación Ciudadana, la doctora Mariana Yepes, ex fiscal general del Estado y docente universitaria, y la economista Marta Roldós, ex asambleísta constituyente, activista y comunicadora del portal de periodismo de investigación. Ruth, ahora pasemos al tema, digamos, lo electoral y sobre todo analizar un poco lo que está sucediendo con la paridad de género, ¿no? Yo quisiera que expliques tú, que has hecho varias campañas, que has hecho un gran trabajo con la Corporación Participación Ciudadana. ¿Cómo miras que en el Consejo Nacional Electoral pase por alto las reformas del Código de la Democracia que fueron aprobadas, como había dicho al inicio, en el 2019, ratificadas por la Asamblea Nacional en 2020, por la cual tenía que haber los binomios paritarios y la alternabilidad, ¿no?, en las listas? ¿Cómo se explica? Ellos dicen de que esta es una elección diferente, que no es la continuación, sino que es otra. ¿Cuál es la explicación que tienes tú y cuál es la reacción sobre todo a esta decisión del Consejo Nacional Electoral? Bueno, Thalía, para la Participación Ciudadana y para mí en lo personal ha sido bastante desafortunada esta decisión que el Consejo Nacional Electoral tomó en esta reunión que mantuvo con las organizaciones políticas hace 15 días. Sí decir que el haber logrado llegar a conseguir este 50% mujeres cabezas de lista y la paridad en el binomio fue un camino de largo aliento. No fue un tema que se desarrolló en un día, ha sido un caminar que nos ha costado bastante trabajo a las organizaciones de sociedad civil, en vinculación con las organizaciones de mujeres, en plataformas. Para nosotros poder conseguir estas reformas del 2020, nosotros construimos plataformas a nivel nacional de mujeres políticas, llegamos a tener 170 plataformas, inclusive finalmente 170 mujeres, de estas plataformas, e inclusive configuramos un grupo de mujeres que estaban en ese momento en el poder para que puedan ayudar y aportar y empujar este cambio. Y allí estuvo Diana Tamaín, parte de esta plataforma, y finalmente lo conseguimos. De manera que este camino y esta escalera a la igualdad y a la paridad no ha sido fácil. Ahora, en esta reunión, a mí en lo personal me ha llamado la atención, porque también en mi calidad de observador electoral, yo considero que hubiera sido interesante, por ejemplo, que en esa reunión donde se negociaron algunas cosas y se negocia el derecho a participación política en la mujer, bajándole el porcentaje con esta interpretación extensiva desde mi punto de vista, era de que negocien otras cosas, como por ejemplo mayor transparencia en los aportes de campaña y mecanismos eficaces para evitar la infiltración de dineros del crimen organizado en las campañas y los partidos políticos, por ejemplo. Eso hubiera sido una negociación súper de fondo y que todos hubiéramos aplaudido, o hubieran negociado mejores controles con los partidos políticos y compromisos para violencia política y evitar la violencia política, y así por el estilo. Campaña anticipada, había un montón de cosas que se podía negociar si esa era la intención, pero lo que se negocia finalmente es esto. Desde nuestro punto de vista y de nuestro análisis jurídico, a la luz de lo que dice y como reza las reformas, y como reza además hay un dictamen constitucional al respecto, habla de las elecciones subsiguientes, y para interpretar de otra manera debió haber dicho la norma, creo yo, que iba para las elecciones subsiguientes, excepto en los casos tales, aplicación de la muerte cruzada o elección.
eso no está, por lo tanto tenía que aplicarse la ley. Obviamente esta es una aplicabilidad o una aplicación que aventaja a los partidos políticos, les dan ventajas por sobre, digamos, por encima de los derechos de participación y de paridad, porque es mucho más cómodo para los partidos y movimientos políticos no hacer el esfuerzo. Pudieron hacer el esfuerzo hace 2 meses para las candidaturas, hace un poco más de 6 meses para las candidaturas de los gobiernos locales, y no pueden hacer un esfuerzo en este tiempo. Es decir, me parece que le correspondía a la autoridad electoral ser mucho más rigurosa en esta aplicación si se quiere generar un precedente importante de cumplimiento de la ley. Por lo tanto, sí estamos preocupados. Fíjese usted, además ustedes como adicionalmente han surgido, y eso yo me congratulo, han surgido varias recursos de movimientos de mujeres que están siendo presentados, y eso sí es que las autoridades competentes fallan a favor de los movimientos de mujeres, puede también ser una consecuencia complicada, porque aquellos binomios que no sean paritarios van a tener que bajarse. Eso se hubiera evitado si es que el Consejo Nacional Electoral con responsabilidad habría aplicado la ley como es. Pero eso es malo también a futuro, porque el mensaje que se está dando es que a través de una negociación y un momento coyuntural, simplemente la autoridad electoral puede llegar a vulnerar la ley y prevalecer los intereses político-partidarios, y yo creo que eso es malo, ese precedente es malo. Pero en cambio tenemos un precedente bueno también a propósito de esto, que es que ya no es la misma realidad de antes, y las mujeres se han organizado, han puesto sus recursos, y eso creo yo que a futuro también es importante y positivo. Gracias, doctora Ruth Hidalgo. Doctora Mariana Yepes, en verdad, esto de interpretar la ley y que sea el organismo que tiene que hacer que se respete la ley el que afloja, ¿no? El que cede un poco, como que diciendo a los partidos, sí, esta es una elección especial. ¿Por qué entonces queremos la rigurosidad, que la ley sea respetada y acatada, sobre todo si cuando ahorita, este momento, el Consejo Nacional Electoral, pase lo que pase, tendría que hacer respetar el Código de la Democracia aprobado en 2019 y ratificado en el 2020? Este momento es laxo frente a las circunstancias. ¿Qué precedente deja esto en el sistema legal, en la juridicidad del país? Yo creo que es muy grave, porque el momento excepcional que vivimos, único en el país, yo no creo que le facilite que se violente la ley o que sea, como tú dices, laxo, ¿no?, en la aplicación de la misma. Con mucha propiedad, Ruth habló sobre la paridad. Yo tenía siempre una inquietud en esta convocatoria de elecciones, lo de la reelección. ¿Existe también alguna salvedad para que puedan ser reelegidos aquellas personas que ya han tenido 2 veces la posibilidad de ir a la asamblea, que han estado de asambleístas y que ahora vuelven a participar en el proceso electoral? Esa es una de las inquietudes. ¿A qué se debe aquello de que todos los que están, por ejemplo, los de Alianza País, anuncian que todos van a participar, o sea, todos van a ser candidatos, excepto Ronnie Aliaga? Entonces, y algunos de ellos ya fueron antes de asambleístas. No me refiero al último o sea, han sido por electoral. 2 veces ya, por 2 veces anteriores, sí, a esta. Lo cual es prohibido también. Y entonces ahora todo es permisivo por las autoridades electorales. Eso marca un mal camino, ¿no? Y entonces también es un mal inicio del sistema de gobierno que vamos a tener próximamente. Y con esa idea, yo quiero volver a lo de la doctora Diana Salazar, porque se constituye la nueva asamblea con los mismos asambleístas que estuvieron hace un mes, ¿no?, los que fueron suspendidos. Vuelven todos los de la Alianza País y tienen abierta la puerta para llamar al juicio político, porque esa sería una de las salidas. Y entonces librarte de la fiscal. Seguimos en lo mismo, ¿no? Y también una asamblea que ha sido calificada por la ciudadanía con una nota, es así muy baja, entonces esa va a volver sin mayor esfuerzo, porque el Consejo Electoral no le pone las reglas claras. Muy buen punto, Mariana Yepes, porque en verdad
la fiscal va a seguir bajo amenaza y como tú dices, ¿qué probabilidad hay de que regresen los mismos? Y qué grave la situación que tenía que tener la responsabilidad, más que nada, la responsabilidad del ciudadano, ¿no? De valorar el momento que va a votar. Marta, voy contigo. O sea, ¿cómo hacemos que la gente reflexione y que diga, bueno, si nos libramos de esa asamblea y se supone que el país recibió con agrado la muerte cruzada, sobre todo porque mandó a su casa a los asambleístas, y ahora los partidos con un desprecio hacia la ciudadanía, mirándole sobre los hombros al pueblo, les va a poner a los mismos y van a cumplir la misma agenda? ¿Qué pasa con una democracia de ese nivel? ¿Cuál sería la pedagogía hacia la ciudadanía para que valore inclusive este hecho? No es como, perdonen que vaya a hacer esta alegoría, es como sacarle la lengua en la esquina y decirle, tú me sacaste a este asambleísta, te vuelvo a poner. ¿Qué tendría que hacer la ciudadanía frente a la papeleta, Marta? Bueno, yo creo que básicamente lo ideal sería rechazar a las personas que han incurrido en conductas impropias. Pero para todo eso, además, se necesita tiempo. A mí una cosa que me preocupa del Consejo Nacional Electoral, no de sino que históricamente, desde que se creó el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, hemos venido teniendo un déficit de transparencia de esa institución. Desde el principio, desde el propio escrutinio, sistema de escrutinio oficial, yo recuerdo desde 2011, 2012, que yo pedía que se hiciera un análisis forense al sistema de escrutinios oficiales y que no se ha hecho hasta ahora, a pesar de lo que pasó justamente cuando hasta 2 consejeros terminaron denunciando que había habido manipulaciones en las últimas elecciones y centros de cómputos paralelos. Todo eso pesa en la conciencia ciudadana. Hay una desconfianza muy grande hasta el CNE. Y en esta desconfianza yo de nuevo vuelvo al tema paritario. ¿Por qué hay cosas que son inamovibles y otras que no? Yo recuerdo que me parece que Fausto Camacho en algún momento dado me dijo, están forzando el tema de las fechas. Perfectamente podrían extender el calendario un mes más, por lo menos para que haya un mes de campaña y no solo una semana, cosa indispensable, por ejemplo, para que alguien pueda hacer su función de detractor de ciertos personajes que ahora son candidatos, ¿no? Y que han tenido comportamientos inadecuados. Y en cambio te dices, ¿por qué la fecha fue inamovible? Pero en cambio el tema de la paridad de género, eso sí lo podían borrar. Entonces, ¿qué es lo que determina para el CNE que algo sea inamovible y otra cosa no? ¿No? ¿Cómo se juega eso políticamente al interior del CNE y a qué intereses se están respondiendo? Obviamente no al interés de la participación y la representación, si lo vemos desde el punto de vista de las mujeres. No, me parece allí que una forma de curarse en salud de la mayor parte de los binomios sea que, a pesar de, ya algunos lo están mostrando, que a pesar del pronunciamiento de la CNE, la gente cumpla la norma de la paridad. Los movimientos políticos, yo los invito a todos a cumplir la norma de la paridad más allá de la exigencia del CNE. Claro, porque si el Consejo Nacional Electoral no hace respetar eso, deberían los partidos, los más responsables, sí hacer respetar, doctora Ruth Hidalgo. Y le quiero preguntar a usted, ya en los minutos que nos está quedando, algo de información. La Corporación Participación Ciudadana ha hecho observación electoral, inclusive ha levantado información ya del mismo proceso, el mismo día de las elecciones. ¿Cómo está para ahora? ¿Qué prevén para un poco tener también cierta vigilancia, ¿no? Porque ahí están las dudas que expresaba Marta Roldoso del Consejo Nacional Electoral. Nosotros pretendemos hacer varias cosas. Vamos a fortalecer los monitoreos que hemos venido realizando, porque tenemos una preocupación, y es que siento que en los GATS hay proliferación en este momento, alcaldes y prefectos que vienen de la Revolución Ciudadana. Es probable que ellos vayan a fortalecer
el uso de recursos públicos en promocionar los candidatos de esa tienda electoral hacia la Asamblea Nacional. Entonces nosotros vamos a fortalecer el monitoreo, vamos a seguir monitoreando violencia de mujeres y de hombres, vamos a monitorear también los discursos, vamos a hacer una observación electoral cualitativa y algo que es sumamente importante, lo que decía Marta, estamos organizando una veeduría del sistema informático, que es bastante complicado, pero estamos trabajando en eso en estos momentos. ¿Y cómo sería? Porque ahí está la clave. Además hay un elemento, y me gustaría un comentario de Marta también y de Mariana Yepes, si es que se sabe que Telconet es el que da el servicio informativo y ahora tiene un candidato, el dueño de la empresa, ¿qué implica esto, Ruth? Bueno, definitivamente ahí habría un conflicto de intereses, ¿no? Por eso mismo hay que redoblar la vigilancia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo quisiera reservarme esa información, querida Talía, para evitar que de pronto se empiecen a lucubrar temas y que se conozca cosas que son evidentemente solamente técnicos. El proceso de observación y veeduría a un sistema informático es sumamente delicado, que hay que evitar que sea discutido en foros públicos y sobre todo para poner las alertas para que después nos pongan los impedimentos para realizar. Claro, gracias. Mariana Yepes, si hay un conflicto de intereses, ¿cómo se solventa eso? Es un tema absolutamente electoral y técnico, como dice Rudy Hidalgo, pero algo tenemos que hacer porque en el país también estamos acostumbrados simplemente al quejarnos, ¿no? Y se dice, yo sí dije y después era de... Pero podemos de momento todavía tener a lo mejor las posibilidades de hacer por lo menos una vigilancia especial. ¿Cómo miras tú esto? Bueno, con bastante preocupación, porque primero que la candidatura, no voy a criticar la candidatura, fue una sorpresa, ¿no es cierto? Y la vinculación que tiene con Telconet es sumamente grave. Debería, por lo menos, no es que desconozcan los integrantes del Consejo Electoral, pero sí debería haber una expresión ciudadana comunicándoles, transmitiéndoles aquello de lo delicado del conflicto de intereses que existe en la presentación de ese candidato y la utilización del sistema. Gracias, Mariana. Y quisiera, para finalizar el bloque, Marta, una opinión tuya. Además, tú estás vinculada a una campaña y eso es parte de la transparencia en este programa y en todos. Tú estás cercana a la campaña de Fernando Villavicencio. ¿Tienen alguna manera de por lo menos tener vigilancia o qué han pensado frente al servicio informativo, no al servicio informativo, la transmisión de datos de los resultados electorales? Bueno, mira, yo quiero ser totalmente transparente, soy muy amiga de Fernando, soy amiga personal de Fernando Villavicencio, pero como periodismo de investigación y Mil Hojas, nosotros vamos a mantener nuestra independencia en la campaña, más allá de que como todo votante y como todo ciudadano tenemos nuestras preferencias, y la mía es pública y abierta, ¿no? Pero a mí me preocupa no solamente el caso de la candidatura de Fernando, sino todas las candidaturas. El tema de Telconet lo hemos venido ya señalando, no a partir de esta elección, donde además el problema se vuelve más grave. Lo hemos venido señalando desde 2017. Acuérdate tú que hubo un apagón informativo, que había una determinada vinculación que se establecía en ese momento entre el señor Tomislav Topic, el padre de Jan Topic, el candidato actual, y Jorge Glass por el tema del manejo de los fondos de la triangulación, digamos, de los fondos de las coimas de Odebrecht a través de Gloria Internacional y las cuentas de los señores Topic. Entonces ya desde ese momento para nosotros había un problema de conflicto de interés que lo señalábamos y ahora ese conflicto de interés es obviamente más abierto. Yo creo que aquí hay que hacer un trabajo no solamente con participación ciudadana, que celebro que ya, aunque no nos pueda contar, esté haciendo un trabajo a ese nivel. Me parece que todos los que hacemos medios deberíamos de servirles de parlante y apoyar ese esfuerzo de participación ciudadana y de ese tipo de escrutinio, pero además se debería hacer también una gestión ante toda la gente que hace observación electoral a nivel de observadores internacionales. Habría que fortalecer la presencia de la Unión Europea como observador internacional, ¿no?, de este proceso, y además con las alertas correspondientes, ¿no?
Perfecto. Gracias. Y se nos fue el tiempo, pero reitero, celebro la presencia de 3 destacadas mujeres, había dicho poderosas mujeres en sus campos en el Ecuador, y aquí vamos a hacer la brevísima pausa para regresar con la pregunta cuya respuesta genera gran expectativa en la audiencia. Ya volvemos. ¿A quién le ha ido bien y a quién le ha ido mal en esta semana? Descifrando con Thalía Flores. Estamos de vuelta y la pregunta está planteada. ¿A quién ha ido mal esta semana, Ruth Hidalgo? A la participación política de la mujer, Thalía. Gracias, Marta. Roldós, ¿a quién ha ido mal? Me sumo a Ruth, la participación política de las mujeres. Mariana Yepes, ¿a quién ha ido mal esta semana? Me quisiera sumar, pero quiero mencionar otro tema que es importante. Le ha ido mal a la Fiscalía en general, no solamente por lo de Diana Salazar, sino por el asesinato del fiscal en Durán. Así es. Y para que nos quede un sabor agradable para el fin de semana, ¿a quién le ha ido bien, Ruth Hidalgo? Me parece que al chef Alejandro Huertas, que ha sido invitado, entre otros chefs, del espacio más importante del mundo en Bagnó, y presentar nuestra comida ecuatoriana. Excelente. Marta Roldós, ¿a quién ha ido bien? Bueno, la verdad esta es una semana difícil para decir a quién le ha ido bien. Yo espero que le vaya bien a la ciudadanía ecuatoriana, que empiece desde ahorita a reflexionar su voto. Gracias, Mariana Yepes. ¿A quién ha ido bien esta semana? Bueno, le ha ido bien a nuestro campeón Carapaz, de haber triunfado en esta etapa de la carrera. Así es. Gracias a las panelistas que han estado hoy con nosotros en Descifrando, y a ustedes, amigas y amigos, por su fidelidad. Envíen sus comentarios a la cuenta de Twitter @ThalíaFloresF y también al Facebook. Les espero la próxima semana. Gracias, chao. Aquí termina Descifrando con Thalía Flores. Les esperamos el próximo sábado desde las 8 de la mañana.